Bueno, hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de comunicación, cultura y sociedad. En el día de hoy comenzamos una nueva unidad, la unidad número 3. Bueno, ya la clase pasada estuvimos haciendo el cierre general o integrador de las unidades 1 y 2, en las que fuimos introduciendo un poco el concepto de cultura, qué es la cultura, cómo se estudia y también cómo se considera o cómo se trabaja en torno a la cultura hoy en día. Ahora, en esta unidad número 3, seguiremos con problemáticas actuales en torno a las culturas y a las sociedades, pero referidas a un tema muy importante también, que es el de la identidad, un concepto que seguramente ya hayan trabajado en algunas otras materias, pero que ahora veremos con profundidad y veremos cómo esta problemática se ve reflejada, la problemática de la identidad, cómo se ve reflejada en las culturas y en las sociedades, porque como vamos a ver, todas las sociedades tienen una identidad, al igual que cada cultura tiene su propia identidad, tal como los individuos que tenemos nuestras propias identidades individuales, únicas y diferentes a las de los demás. Pero bueno, antes de seguir hablando, prefiero comenzar a proyectarles la presentación de la clase del día de hoy para tener un apoyo gráfico y que puedan ir copiando o tomando apuntes de lo que les vaya diciendo. Así que les voy a compartir la pantalla y comenzamos con nuestra clase de hoy. Bien, como dice el título de la presentación, la unidad número 3 se llama Identidades, Diversidad y Cultura. Perdón, Identidades y Diversidad Cultural. ¿Es posible eliminar los estereotipos? Esa es una de las preguntas guía, si no la más importante, una de las más importantes, que nos van a ir acompañando en este recorrido de la unidad y en la que una de las principales respuestas que buscaremos obtener. El título puntual de la clase de hoy es La identidad como construcción. Bien, continuamos. Bueno, se me trabó el mouse. Ahí estamos. Bien, lo primero que vamos a ver entonces es qué es la identidad, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la identidad? Esto es como un repaso, yo creo que ya lo habrán visto en materias como construcción de ciudadanía, por ejemplo, pero igualmente es importante que todos tengamos en claro por igual qué significa o a qué le decimos identidad. La identidad entonces va a ser un conjunto de rasgos que representan a una persona o a un grupo o a una comunidad y lo distinguen de los demás. Sí, son rasgos que cada uno de nosotros tiene. Como dice ahí el texto, no hay ninguna persona que no tenga una identidad. Aunque no seamos conscientes de que la poseemos, todos tenemos nuestra identidad. Nuestra identidad que se ve reflejada muchas veces en características físicas, pero también pueden ser características de carácter, características sociales, características culturales, nuestros gustos, nuestras acciones, nuestras actitudes. ¿Y dónde se ve principalmente reflejada nuestra identidad o qué es el fiel reflejo de que todos nosotros tenemos una identidad? Nuestro DNI. Nuestro DNI es la tarjeta que expresa un montón de datos de nuestra identidad. Por ejemplo, nuestro nombre es un rasgo de nuestra identidad, nuestro número de DNI es un rasgo de nuestra identidad, el lugar donde vivimos, nuestra imagen que muestra algunos rasgos como el tipo de pelo, el color del pelo, el color de nuestra piel, la forma de nuestros ojos, todo eso que estoy mencionando son rasgos de la identidad. Y si hablamos entonces de la identidad individual, que es lo que estamos pensando ahora, podemos decir que todo aquello que responda a la pregunta ¿quién soy? Puede considerarse un rasgo de nuestra identidad, ¿no? Porque yo me pregunto quién soy y digo, bueno, soy una persona que vive en determinado lugar, que tengo determinado nombre, con determinadas características, determinados gustos, que realizo tales actividades, ¿sí? Cuando yo voy respondiendo a la pregunta ¿quién soy? Entonces estoy mencionando muchos rasgos de mi identidad individual. Bien. Sin embargo, hay personas que
Bueno, como les dije, perdón, todas las personas somos diferentes y tenemos nuestra identidad individual. Sin embargo, hay personas que, si bien son diferentes, tienen características en común, ¿sí? Como ven acá en la imagen, tenemos un grupo en el centro de 6 personas que cada uno tiene su propia identidad, ¿no? Sus propias características físicas, tendrán sus propios gustos, realizarán sus propias actividades individuales y diferentes a cada una de las otras 6 personas. Sin embargo, estas 6 personas que tienen cada uno su propia identidad individual tendrán alguna característica en común que comparten y por lo tanto conforman una identidad grupal. ¿Sí? Son un grupo de personas que como grupo, más allá de sus identidades individuales, tienen una identidad grupal. Eh, y así como ellos tienen su propia identidad grupal, veremos que hay más grupos que tienen cada uno sus propias identidades grupales diferentes a la de los otros grupos. Como ven ahí, tenemos el grupo 2 y el grupo 3. ¿Qué ejemplos de identidades grupales y de grupos podemos mencionar? Bueno, ustedes en la escuela son un grupo de alumnos de quinto año que tienen como alumnos de quinto año una identidad grupal, más allá de que cada uno de ustedes sea absolutamente diferente al otro. Solamente por el hecho de conformar un grupo y estar en quinto año de la escuela secundaria, ya conforman, ya tienen una identidad grupal. A su vez, tienen rasgos de la identidad grupal compartidos con los compañeros de toda la escuela, ¿no? Por ser estudiantes de determinado colegio, ya tienen una identidad grupal compartida con todos los chicos de todos los cursos de esa escuela. Bueno, y así podríamos mencionar muchos ejemplos más. Entonces vimos que hay una identidad individual y que hay una identidad grupal. El ser humano es un ser social. ¿Qué significa que el ser humano es un ser social? Que constantemente se está relacionando, está constituyendo relaciones sociales con otros seres humanos, ¿sí? Entonces, cada uno, como les decía, tiene su propia identidad individual y conforma grupos que tienen identidades grupales. Ahora, tanto la identidad individual como la identidad grupal, en esas relaciones sociales que se generan, también se van a relacionar y ser interdependientes, o sea que la identidad individual y la identidad grupal va a depender una de la otra. ¿Por qué? Porque uno como individuo otorga ciertos rasgos de su identidad individual al resto de los miembros del grupo que conforme y a su vez ese grupo que tiene su propia identidad me va a ir otorgando a mí como individuo ciertos rasgos de las características del grupo que yo voy a apropiarme de ellos y los voy a convertir en rasgos de mi identidad individual. Un claro ejemplo puede ser un equipo de fútbol, ¿no? Yo me hago hincha de River o de Boca. Voy a formar parte de ese grupo que es y grupo de hinchas de River o grupos de hinchas de Boca. Ese grupo que tiene como rasgo principal característico ser hinchas de ese equipo, me va a otorgar a mí ese rasgo de la identidad también. Entonces ser hincha de ese equipo, perdón, va a constituirse también como un rasgo de mi identidad individual. A su vez, yo tendré ciertas características que podré otorgarle a ese grupo o a otros grupos de los que forme parte. Hay algo muy importante en cuanto a la identidad que no la podemos pensar como algo estático ni congelado. Si la identidad no es algo que está quieto, que nacemos con eso o alguien nos la otorga o nosotros la buscamos de una y listo, queda así para siempre. No, las identidades van cambiando y se van modificando. Y a su vez no son puras ni naturales. No es que, si bien hay rasgos biológicos que forman parte de nuestra identidad y son rasgos con los que nosotros nacemos y es muy difícil cambiarlos, aunque se pueden cambiar, eh, la mayoría de los rasgos de nuestra identidad no son puros ni son naturales, sino que son socioculturales. Y los vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, dependiendo del lugar donde vivamos, dependiendo de la cultura en la que estemos insertos, dependiendo de la época en la que nosotros vivamos y nos desarrollemos. Entonces, como les puse del lado izquierdo de la diapositiva, la identidad es histórica, ¿sí? Va cambiando con el tiempo y depende mucho del tiempo en el que vivamos, cuál va a ser nuestra identidad.
es una construcción, la vamos construyendo nosotros como individuos y a su vez en conjunto con las otras personas, y es producto de la cultura, ¿sí? Va a depender de la cultura. No tiene la misma identidad una persona que pertenece a la cultura del litoral, por ejemplo, o que pertenece a un pueblo originario, que una persona que sea de la ciudad, ¿sí? Que tenga una cultura más urbana. No va a tener la misma identidad, por ejemplo, una persona que tiene consumos culturales referidos a el arte contemporáneo que alguien que tiene consumos culturales referidos a la música popular, ¿sí? Cada cultura nos va a ir dotando de ciertos rasgos identitarios también. Ahora bien, referidos a la identidad grupal, que es la que venimos hablando a partir del segundo slide, podemos empezar a pensar cómo se pertenece a un grupo o cuáles son los mecanismos por los cuales yo adquiero cierta identidad grupal o no, y pertenezco o no a determinados grupos. Al referirnos a la identidad grupal, entonces, nosotros tenemos que pensar en que hay relaciones, acciones y prácticas que se producen en cada uno de esos grupos y que es lo que va a hacer un poco que yo pertenezca o no a determinados grupos y que adquiera o no ciertas características de la identidad. Esto es muy importante porque está muy relacionado con las sociedades y con sus culturas, ¿sí? En cada sociedad y en cada cultura va a haber ciertas relaciones sociales, se van a realizar ciertas acciones y se van a sostener ciertas prácticas o rituales que van a hacer que todo el conjunto de individuos que forma parte de ese grupo, de esa sociedad o de esa cultura, realmente se sienta parte y realmente adquiera ciertos rasgos identitarios característicos de esa cultura o de esa sociedad. Bueno, se me adelantó el slide. Ahí está. En cuanto a las acciones, podemos decir que son de dos tipos. ¿Sí? Puede haber acciones que realicemos hacia el interior del grupo o puede haber acciones que realicemos hacia el exterior del grupo. Cuando yo hago acciones hacia el interior del grupo, me estoy refiriendo a las acciones que considero que son iguales a las que hacen las personas que integran ese grupo. Entonces, si a mí me interesa formar parte de ese grupo porque me siento identificado, porque por algún motivo me gusta y quiero formar parte de él, bueno, yo voy a hacer acciones que sean iguales a las que me parece que hacen las personas que integran ese grupo. Entonces ahí estoy realizando acciones hacia el interior de ese grupo. Pero también puedo hacer acciones, como les dije, hacia el exterior de ese grupo. ¿Esto qué significa? Que yo voy a ver qué es lo que hace el grupo en el que yo esté interesado a pertenecer y qué es lo que hacen los demás grupos, los que no son ese grupo al que yo quiero pertenecer. Y lo que voy a realizar entonces, o lo que no voy a hacer en realidad, es todo aquello que hacen los otros grupos. Voy a dejar de hacer aquellas cosas que los grupos voy a dejar de hacer aquellas cosas que hacen los grupos a los que no me interesa pertenecer. Si en ese caso estaría realizando acciones establecidas hacia el exterior del grupo al que yo quiero pertenecer, ¿no? Bien. Vamos a pasar entonces a las prácticas. García Canclini, que es un autor que ya estuvimos viendo y trabajando, aunque no lo vimos en profundidad, siempre tomamos alguna frase que haya dicho, porque es un autor muy importante en el área de la comunicación, nos dice que la identidad se pone en escena, se celebra en las fiestas y se dramatiza también en los rituales cotidianos, ¿sí? Con esa frase está haciendo referencia a nuestras prácticas, ¿sí? En las prácticas que nosotros repetimos constantemente a modo de ritual, nosotros estamos poniendo en escena nuestra identidad, nosotros la estamos reflejando, la estamos reforzando constantemente. Entonces también, como dice la siguiente frase, la identidad se sostiene y se refuerza en los rituales cotidianos, en cada una de nuestras prácticas que nosotros repetimos a modo de ritual, que respetamos, que esperamos con ansias esos momentos puntuales. Bueno, nosotros en cada uno de esos momentos estamos sosteniendo y reforzando cuál es nuestra identidad. Por ejemplo, algunos rituales muy conocidos que yo les pongo acá son el cumpleaños de 15, ¿sí? Ahí refuerza nuestra identidad, o sobre todo la identidad de las chicas, de las jóvenes, eh, pasando a una segunda etapa de su vida, conformando parte de un grupo ya de casi una mujer, eh, reforzando la idea de que es una mujer quizás,
bueno, forma parte entonces de todos esos grupos, tiene esa identidad que todos esos rasgos que estoy mencionando. En la religión judía o en la cultura judía, el bar mitzvah, que también se puede hacer un paralelismo con lo que es el cumpleaños de 15, ¿no? Implica pasar a otro estadio de nuestra vida, ¿sí? A otra etapa. Entonces estoy reforzando este cambio de grupo al que estoy perteneciendo, ¿sí? Estoy reforzando ciertos rasgos de mi identidad también. Cuando me egreso y hago el buzo de egresados, la fiesta, la presentación de buzos, la cena, todos esos, la gala, todos esos rituales también refuerzan la idea de que yo estoy formando parte de cierto grupo con cierta identidad y no de otro. Ya no soy, por ejemplo, alumno de la escuela, dejo de ser parte de ese grupo para formar parte de otro grupo, de personas adultas, trabajadoras o estudiantes universitarios. ¿Sí? Ahí estoy poniendo en escena todo el tiempo, en cada uno de estos ejemplos y en muchos más, los rasgos de mi identidad. Y por último, como les había mencionado también, tenemos los consumos, ¿sí? El consumo de bienes que, como ya vimos, los bienes pueden ser tanto materiales como culturales. Recuerden, los bienes materiales son aquellos que tienen un valor económico y los bienes culturales son aquellos que, más allá de su valor económico, tienen un valor o una importancia que va más allá de su precio, ¿sí? Que nos da cierto estándar cultural o cierta categoría social. Bueno, entonces el consumo de bienes es un aspecto fundamental también para la conformación de las identidades grupales. ¿Por qué? Porque el acceso a determinados bienes o a determinados consumos nos va a posibilitar la pertenencia o no a ciertos grupos. Y acá poco tiene que ver con el valor de cada uno de esos bienes, lo que nos va a hacer pertenecer o no a los que les traje. Primer caso, consumos culturales, consumos musicales, ¿no? Tengo un CD de Damas Gratis, un CD de Viejas Locas y un CD de Mercedes Sosa. Probablemente los tres CDs tengan el mismo valor material, tengan el mismo precio o el mismo costo, porque son CDs y punto. Sin embargo, si yo consumo Damas Gratis, voy a pertenecer a cierto grupo cultural que no es el mismo del que si yo consumo Viejas Locas, porque si yo consumo Damas Gratis, voy a formar parte, perdón, del grupo de los cumbieros, se podría decir, ¿sí? El grupo cultural de los cumbieros, la cultura popular. Si yo consumo Viejas Locas, voy a formar parte del grupo de los rockeros. Y si yo consumo Mercedes Sosa, voy a formar parte del grupo de personas quizás más interesadas en la música folclórica, en lo originario, en lo tradicional. ¿Sí? Entonces ahí estamos, mismo valor de mercado. Me están, por su valor cultural, me están constituyendo o me están colocando en ciertos grupos culturales y no en otros. Y por lo tanto están reflejando ciertos rasgos de mi identidad y no otros. Lo mismo sucede con las zapatillas. Vamos a ver, unas Converse, unas Nike y unos zapatos náuticos. Probablemente el precio oscile en el mismo rango. Si no hay, ahí no hay nada que sea súper barato. ¿Sí? Todo lo que aparece ahí, todo ese calzado es caro. Ese sería su valor material. Ahora, su valor cultural no va a ser el mismo, porque probablemente alguien que use zapatos náuticos no tenga los mismos, no pertenezca a los mismos grupos que alguien que use una Converse, ni que alguien que use unas Nike, ¿sí? Porque el que use las Nike quizás forma parte de un grupo eh, de runners. El que usa una Converse puede ser un joven que sale a bailar y el que usa unos náuticos puede ser un adulto que es un docente o un oficinista. Quizás ese mismo adulto también es runner y también en otro momento usa una Nike. Bueno, pero ese adulto entonces estará formando parte de dos grupos culturales diferentes, con diferentes consumos y con diferentes rasgos identitarios. ¿Sí? Por último, lo mismo podríamos decir con el café, digamos. Ir a tomar un café a un Bonafide, ir a tomar un café a la full de la IPF, o ir a tomar un café a Starbucks, al precio de costo va a ser muy similar. Sin embargo, va a demostrar que yo pertenezco a diferentes grupos, y son consumos de diferentes grupos culturales. Bien, ¿por qué es importante trabajar con la identidad? ¿Por qué es importante entender qué es la identidad y saber y tener en cuenta que más allá de nuestra identidad individual, también formamos parte de diferentes grupos que tienen ciertas identidades grupales?
porque constantemente estamos en medio de discusiones y de luchas súper válidas por la identidad. Esto se da más que nada a partir de la globalización, ¿sí? Con el advenimiento de la globalización, comienzan a surgir y a visibilizarse ciertas contradicciones en las problemáticas en torno a la identidad. ¿Por qué? Porque como ya vimos, la globalización es un proceso, un fenómeno en el que el mundo se hace visible para todos. ¿Sí? Todo lo que pasa en el mundo está al alcance de nuestra mano, todo lo podemos conocer, podemos consumir cualquier tipo de cosa producida en cualquier parte del mundo, ¿sí? Ya sea algo material, ya sea algo cultural. Entonces se van a visibilizar todos los grupos que existen en el mundo y todos vamos a conocer a todos esos grupos. Por un lado, esta unión, esta globalización, esta homogenización justamente, provoca una tendencia o hace que surja una tendencia hacia la uniformidad, perdón, y la borradura de las diferencias. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo por ahí conozco la moda europea y me comienzo a vestir como los europeos, y si viajo a Europa voy a estar vestido exactamente igual que cualquiera de ellos, lo mismo si voy a Estados Unidos, lo mismo si voy a un país de Asia, ¿sí? Comienza a uniformarse el mundo. Pero, por otra parte, se comienzan a visibilizar nuevas identidades y aparecen nuevas diferencias. ¿Por qué? Y porque yo antes por ahí no conocía un pueblo originario de África. Sin embargo, ahora lo conozco, sé que existe, y ese grupo comienza a pedir cierta visibilidad, cierto respeto. Dice, no, no, pará, a mí me están discriminando, a mí con tus prácticas culturales vos no me estás respetando, o vos te estás apropiando de mi cultura, o vos me estás discriminando. Sí, comienzan a surgir nuevas problemáticas. Entonces, estos grupos que como yo les puse ahí en ejemplos pueden ser la raza negra, que bueno, que en este momento hay una problemática muy grande en Estados Unidos, pero también en Argentina, ¿sí? Con los pueblos originarios, que también es otro grupo, eh, con el colectivo LGBTIQ. Entonces, se comienzan a visibilizar estas nuevas identidades, o no nuevas, pero que antes no eran visibles porque no teníamos el acceso a esos diferentes grupos, y ahora lo tenemos y los conocemos, y aparecen las nuevas diferencias, ¿sí? Aparecen también grupos que comienzan a luchar por el reconocimiento de esas diferencias. Y ahí es donde puede haber una contradicción, porque en la lucha por el reconocimiento de esas diferencias se comienza a decir que todos somos iguales. Entonces, ¿por qué? Si todos somos iguales, todos queremos que se reconozcan nuestras diferencias. Bueno, ahí está la clave de la cuestión. Porque en el reconocimiento de las diferencias individuales y de los derechos de cada individuo y de cada grupo, va a surgir la igualdad. ¿Pero la igualdad en qué sentido? La igualdad ante la ley. El saber que todos seres humanos, que todos somos seres humanos, que todos merecemos respeto, eh, que todos merecemos que se escuchen nuestras voces, que nadie debe ser discriminado, que nadie debe ser violentado, ¿sí? Por su pertenencia a un grupo, ni por sus gustos, ni por ningún rasgo de su identidad. Bien, ahora, cambiando un poquitito de tema, o sea, más allá de estas problemáticas puntuales que son muy importantes y que vamos a analizar a lo largo de todo el capítulo, también es importante ver que digamos, un concepto importante dentro de la identidad grupal es la identidad nacional. ¿Por qué? Porque la nación nos hace formar parte de un grupo, por ejemplo, de todos los argentinos. Todos los argentinos somos un grupo que tenemos nuestra identidad. Y ahí se halla el concepto de identidad nacional. Pero, ¿qué implica este concepto? Bueno, también tiene dos acepciones, podríamos decir. Hacia el interior de la nación, la identidad nacional va a posibilitar el vínculo social entre las personas que forman parte de esa nación. ¿Por qué? Porque nos reconocemos como iguales o como hermanos, ¿sí? Reconocemos que tenemos valores, los mismos valores, las mismas tradiciones, que compartimos los mismos símbolos, y ahí comienzan justamente a surgir ciertos símbolos también que nos permiten esta identificación. Los símbolos patrios son un montón, pero podemos mencionar el himno, la bandera, la escarapela, la moneda también, como les puse ahí un ejemplo. Sí, son cosas que nos identifican a nosotros como argentinos, nos
materializan, digamos, ciertos rasgos de nuestra identidad que nos permiten reconocernos como iguales, como hermanos, como parte de una misma nación. Y hacia el exterior, también la identidad nacional lo que va a hacer es que nos ubique en el mundo como un nosotros, ¿sí? Como un nosotros los argentinos, frente al resto de las naciones que van a ser los otros, el otro, ¿sí? Yo soy argentino, formo parte de este grupo de argentinos, de esta nación, con estos rasgos, vos, brasilero, uruguayo, chileno, paraguayo, español, sos diferente a mí, ¿sí? Sos de otra nación. Entonces, la identidad nacional sirve para unificar, para hermanar. Bien. Pero también nos plantea ciertas problemáticas la identidad nacional, porque muchas veces en nombre del nacionalismo visibilizado en los símbolos y los rasgos de nuestra identidad nacional, se producen ciertas actitudes que son repudiables absolutamente. Podemos tener como ejemplos la xenofobia, la legitimación de dictaduras en nombre del beneficio de una nación, los autoritarismos, la justificación de guerra, ¿sí? Eh, en defensa de una nación y en detrimento de otra. Bueno, todas estas problemáticas que también iremos trabajando, es muy importante tenerlas en cuenta porque también surgen a partir de este concepto de identidad nacional, ¿sí? Si no hubiera una identidad nacional y fuéramos todos un mismo mundo, un mismo país, un mismo continente, ¿sí? Si no hubiera estas divisiones, probablemente guerras no habría seguro, ¿sí? Porque no vamos a luchar contra alguien que es igual a nosotros. Eh, no habría xenofobia porque no vamos a discriminar a alguien que es igual que nosotros, ¿sí? Bueno, sin embargo, hay naciones, hay límites, hay diferencias y bueno, hay que tratar de buscar la forma de evitar estas problemáticas. Yo ahí los ejemplos que les puse son el muro de Trump, sí, como un ejemplo de xenofobia, la legitimación el nazismo como forma de legitimación de dictadores y autoritarismos, y la guerra de Malvinas como un ejemplo de la justificación de las guerras en nombre de la defensa de una nación o de un territorio, que el territorio también es parte de la identidad nacional. ¿Sí? Bien, bueno, hasta acá llegamos por hoy. Creo que fue mucho, si bien el tema no es complejo, es como un pantallazo general la clase de hoy para que puedan, eh, para que podamos, en realidad entre todos, comenzar a trabajar y repensar ciertas cuestiones en torno a las problemáticas de la identidad. Bien, bueno, nos vemos la próxima. Ahora en un próximo video les voy a dar las indicaciones del trabajo que tienen que hacer, ¿sí? Hasta pronto.